Estando en el colegio, yo llegué a ser presidente de mi promoción Antenor Orrego, el año 76. Era bastante inquieto. Pertenecí también a la fila de DAPLA por muchos años. Ahí me forjé, ahí aprendí. Siempre me gustó estar detrás de las personas mayores como amigos, y eso me permitió que te digo madurar bastante joven. En aquellos años, recuerdo yo, fue el año 92, aproximadamente, que lo recuerdo con bastante claridad, surge esa idea de municipalizar Casagrande porque veíamos que Casagrande era la ciudad más grande que Chocope. Chocope era una pequeñez. Mi labor social, mi trabajo, nunca estuvo condicionada a que llegue a ser autoridad. Siempre ha sido mi tarea de manera permanente porque fue un compromiso que yo asumí de por vida desde que decidí quedarme en Casagrande. Pero lo cierto es de que por más trabajo que hemos hecho, la gente siempre ha sido indiferente. Durante muchísimos años hemos mantenido una economía de subsistencia, podríamos decir, ¿no? Porque el mercado sigue siendo el mismo mercado, son pocos los comerciantes que hemos progresado de alguna manera, y también la falta de infraestructura. Y si bien es cierto, nuestros alcaldes no han estado a la altura de la responsabilidad, en los primeros años podríamos decir que vivimos el modelo cooperativo y desconocíamos prácticamente lo que era la vida de una ciudad, ¿no? No existía esa conciencia municipal. Ha pasado 28 años y todavía tenemos ese problema. Bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy empieza Habla Moreno y en este programa tenemos a un personaje que, bueno, al menos desde mi punto de vista, lo he visto trabajando siempre, constantemente en pro de nuestro distrito y también se involucra en cosas que tengan que ver con la provincia. Bueno, ¿y quién es él? Vamos a presentarlo. Él es Alberto Bailón Bustamante. Alberto, ¿cómo estás? Bien, estimado Osvaldo, me agrada mucho conocer de tu programa, gustoso de poder participar en este nuevo proyecto tuyo. Bien, el día de hoy hemos venido a tu hogar para conocer un poquito más, no tanto al político, sino a la persona, ¿no? Alberto, tú eres natural de Casagrande, ¿no? Así es, natural de Casagrande, nací un 18 de julio del año 58. Mis padres son pues Carlos Bailón, ¿no? Actualmente ya tiene los 90 años. Mi madrecita fue Adela Bustamante Acuña, ella es fallecida, ¿no? Yo soy el tercero de 5 hermanos. Carlos el mayor, segundo el Juan, yo soy Alberto, Rosa, mi hermana, la única, y bueno, y Jorge, una familia de 5 personas. Y bueno, de todos ellos, el único que se ha involucrado en la política eres tú. Así es, la política, y más que la política, la actividad social, ¿no? Porque la verdad es que siempre me incliné por las cosas que estaban vinculadas, ¿no? a mejorar a la calidad de vida de nuestra gente. Y siempre me he mostrado pues, solidario con nuestra comunidad. Y bueno, Alberto, tus estudios, ¿dónde los realizaste acá? Porque bueno, antes me cuentan los más viejos que yo, que aquí no había colegio. Así es, bueno, yo sí ya tuve la suerte de estudiar mis primeros años de estudio aquí en la profesora Arriaga. En esa época no había pues jardín, ¿no? La profesora Arriaga, luego pasé a primaria en la escuela fiscalizada,
secundaria la hice pues en Colegio Nacional Casagrande, me parece que era el nombre en aquella oportunidad. Y seguí una carrera técnica, estudié en John F. Kennedy y posteriormente estudié en la Universidad Vallejos, donde cumplí los estudios, ¿no? Los 10 ciclos. Ya me quedé ahí, ya no continué a sacar el título, pero sí estudié los 10 ciclos completos, administración, y bueno, eso me ha ayudado pues, ¿no? Para desarrollar mis actividades económicas que yo realizo. Te vemos tanto en la política como en el comercio. ¿Cómo nació esas ganas de repente de dedicarte al comercio? Bueno, yo me casé bastante temprano, a los 18 años. Nancy, mi esposa, tenía, pues, ¿no? Su papá vinculaba al comercio por muchos años. De alguna manera despertó cierta curiosidad. Mi mamá tuvo una tienda también en sus mejores años y bueno, toda esa cercanía posiblemente no despertó en mí esta curiosidad. Yo trabajé pues en la empresa de Casagrande muchos años, ¿no? Es decir, en las poleadas de temporada, a partir de los 15 años hasta los 17, 18 años por temporadas. Y recuerdo que el año 79 ingreso a trabajar en Sociedad Paramón, en Fábrica Trupal, donde trabajé hasta 7 años, hasta el año 1984. En aquella época yo tenía 24 años, con el propósito de seguir estudios, pues, ¿no? Y como ya te dije, bueno, me casé temprano, me dediqué al negocio. Después de renunciar, salí con la intención de estudiar, pero me crucé nuevamente con el negocio, esta actividad económica que desarrollo hasta hoy día. También tengo entendido que tú trabajaste en la región. Ah, sí, también tuve la oportunidad de trabajar en el año 90. Estuve año y medio aproximadamente con el primer presidente regional, que era Juan de Dios Cubas. Yo fui su jefe de campaña en aquella oportunidad, pertenecíamos al APRA y bueno, tuve la encargatura de la oficina departamental del programa de asistencia directa, que era pues en todo el departamento, como sigue siendo hasta hoy día. Y se me encargó la oficina de organización y promoción para el desarrollo, que era la nueva estructura orgánica del gobierno regional. Se hicieron algunos cambios. Yo permanecí cercanamente un año y medio y bueno, luego salí y me seguí con mi actividad de comercio. Pero fue una experiencia agradable y me permitió conocer mucho la administración pública. Cuando eras, el hecho de verte así activo a los años que tienes actualmente, uno piensa y dice, ¿cómo habrá sido Alberto cuando joven? Bueno, mira, ¿qué te digo? Yo me inicié muy joven, estando en el colegio. Yo llegué a ser presidente de mi promoción ante Noro Rego el año 76. Era bastante inquieto. Pertenecí también a la fila de APRA por muchos años. Ahí me forjé, ahí aprendí. Tuve la oportunidad de conocer a muchos políticos, ¿no? Que hoy día ya mayores, algunos han muerto, pero otros todavía están en la liga, ¿no? De participar siempre en política. Gané mucha experiencia, aprendí mucho realmente y estaba muy contento en esas actividades. Tal es así que comparto, ¿no? Esta pasión de la política, del servicio social, junto a mi actividad del negocio, ¿no? Que es mi actividad principal, pero que definitivamente pues, la comparto con esta pasión que es el servicio social o la política. Si nos pudieras contar alguna anécdota de tu infancia que te marcó de repente. Que era muy inquieto, ¿no? Parábamos detrás de los cañaverales con los grupos de amigos. Yo recuerdo que era muy joven, todavía muy niño prácticamente. Recuerdo que en los cañaverales nos metíamos nosotros detrás de los tractores que arrancaban la caña y que se quedaba la tierra una especie de poco movediza, ¿no? Recuerdo que nos metimos corriendo con mis hermanos y yo recuerdo, no sé cuál de mis otros hermanos también fue igual, ¿no? Pero lo cierto es de que salimos sin zapatos, entramos con los zapatos y los zapatos se quedaron en la tierra, ¿no?
Entonces fue una experiencia bien bonita y siempre recuerdo, ¿no?, los cañaverales, nuestro cuchillo que siempre parábamos atrás de los cañaverales porque la caña era bastante dulce. Claro, todos los que ya tenemos alguna edad, como la tuya, como la mía, todavía recordamos que íbamos a los campos de las cañas cuando se quemaban, ¿no?, a traernos las cañas quemadas. Y cuando pasaba el tren a arrancar las cañas, claro, era otra de las cosas, experiencias inolvidables, ¿no? Y eso te marcó en el sentido de que, bueno, uno antes teníamos más contacto con la naturaleza, no como ahora que de repente están más ensimismados en el celular, en la computadora. Claro. Y otra de las cosas hermosas que tú recordarás era pues nuestros viajes los fines de semana a la playa, ¿no?, a través del tren. Del tren. Lo gozamos de pequeños con nuestros padres cuando íbamos a la playa, pero ya jóvenes ya nos íbamos solos con mis hermanos, recuerdo, ¿no? Y fue una experiencia bonita y hacíamos las travesuras muchas veces arriesgadas, ¿no?, poco temerarios por propio de la juventud. A veces veníamos en el techo del tren o a veces veníamos colgados, ¿no? Y tú recordarás que sucedieron muchos accidentes, sí, ¿no? Sí. Y algunos que venían, ¿no?, en todo caso, un poco alegres porque después del baño siempre había pues ya más jovencito un par de tragos y cosas por el estilo, ¿no? Pero era parte de las actividades que realizábamos todos. Fueron momentos inolvidables realmente porque disfrutamos mucho y prácticamente éramos los dueños del mundo. Era lo que parábamos nosotros, ya sea en el baño, comer el ceviche o tomar el chichazo, como lo decíamos nosotros en aquella época, y regresábamos pues agotados de frente a bañarnos para ponernos a descansar y al día siguiente pues nuevamente comenzar la tarea de la semana, que era ir a la escuela. Sí, si bien es cierto que Alberto, pues creo yo que tiene una grata experiencia, no solamente en la política, en el comercio, sino también por la forma, muchas veces por la forma de ser, como es uno, a veces acumula experiencia de todo tipo. Y eso me da pie para preguntarte, ¿cómo eras en lo social, digamos, creo que esa pregunta está de más, Alberto, porque conociéndote como eres, eres muy conversador, muy amiguero, pero también me gusta. ¿Cómo se divertía Alberto? ¿Cómo se divierte? Mira, de muchacho que te digo, nosotros no hemos sido tan santos, un poco inquietos. Siempre me gustó estar detrás de las personas mayores como amigos y eso me permitió, que te digo, madurar bastante joven. Tal es así que yo recuerdo desde muy joven me gustaba capacitarme mucho y en el partido había esa dinámica, ¿no?, de los grupos, nueva generación, recuerdo, yo era uno de los más jóvenes y en aquella época cada uno de los mayores salía a disertar un tema. Posteriormente pasaron los años y ya bueno, yo tuve la suerte ya de casarme y luego seguí, a pesar de las actividades que tenía, seguía las capacitaciones de manera permanente, ¿no?, en diferentes escenarios, a veces en Trujillo, a veces en Lima. Mucho me apasionó el tema de lo que es la municipalización. Tuve la suerte de participar hasta en 10 oportunidades con Transparencia, que era una ONG que tenía un programa, ¿no?, en la cual difundían las experiencias exitosas en la gestión municipal a nivel de todo el país. Eso me permitió, por ejemplo, conocer a muchos municipalistas, pero también a algunos políticos. Recuerdo, por ejemplo, en el tema municipal, yo conocí a Carlos Castillo, creo que era el alcalde de Chiclayo, Estrada del Cusco, bueno, Pepe Murgia aquí en Trujillo, que era otro paladín, ¿no?, un liderazgo importantísimo, y César Sumaeta, por ejemplo, de la Comisión de Descentralización, que manejaba el tema de descentralización, un tema también municipal importantísimo, ¿no? Y tuve la suerte de conocer a Pedro Planas el año 2002,
asesor de temas de regionalización del presidente Valentín Paniagua, conocer a Michel Ascueta, conocer a Martín Pumar, que eran los legendarios en Villa El Salvador, que tuvieron una experiencia realmente incomparable, ¿no? Que tuvo un impacto en todo el mundo, ¿no? Ese modelo español que fue, que creó Villa El Salvador, prácticamente en Arenales se convirtió en una de las ciudades más ordenadas, ¿no? En cuanto a desarrollo urbano se refiere, aquí en Lima. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el respeto? No lo compras con dinero, ni lo ganas por obligación. No es algo momentáneo, ni mucho menos opcional. Respetar es ser amable, no juzgar, buscar la paz. Respeta a tu hermano, a tus padres, a tu esposa o a tu esposo. Porque respetar es amar. Respeta a todo el mundo, respeta a tu prójimo. Respetar es vivir en paz. El respeto es un valor fundamental, porque el respeto nos hace humanos. Escucharte hablar nos indica de que tú eres un apasionado de la política, o quizás no tanto de la política, sino el hecho de conocer esas realidades de otras ciudades que se han desarrollado y de repente hay cierta envidia porque nuestro distrito no se desarrolla hasta ahora como debería ser. Alberto, ¿cómo así se te ocurrió formar una comisión para la creación del distrito? Mira, ¿qué te digo? Yo estoy bastante consciente y lo tengo bastante claro en mis recuerdos, que muy joven vi a mis hermanos salir de Casarandre por cuestiones de estudio. Pero yo recuerdo que tomé la decisión de quedarme porque Casarandre me gustaba mucho, sinceramente, ¿no? Era una ciudad que me resultaba bastante agradable y tomé esa decisión de quedarme, conocer esta experiencia, conocí los primeros problemas en el sistema cooperativo, un modelo de desarrollo que realmente impactó y que generó bastante bienestar en nuestra población. Muchos hijos de los cooperativistas se hicieron profesional, que es lo que más recuerdo en el impacto que ha tenido, pero también pude ver algunas desazones que me llevó a cabo, por ejemplo, el sistema, si bien ese era un modelo de desarrollo interesante, nunca se creó, por ejemplo, un marco normativo que te garantizara de que ese modelo de desarrollo iba a ser sostenible en el tiempo. Las normas que regían el sistema cooperativo se manejaban alegremente. Recuerdo que había una ley 26, ya no recuerdo mucho, tanto tiempo ha pasado, la 26260 me parece que es, luego el decreto legislativo, pertenecían el sistema cooperativo, lo manejaba el Ministerio de Agricultura, otras veces el Ministerio de Trabajo y así sucesivamente. Y había un comité de educación, por ejemplo, que no cumplía, podríamos decir, esta capacitación que tanto necesitaba el sistema cooperativo por parte de los trabajadores para poder entender el proceso social que vivía y entender el modelo de desarrollo también del sistema cooperativo, ¿no? Que al no educarse en esta profesión, llegamos al fracaso y a la pérdida de esta empresa que realmente tanto bienestar nos generó a toda la familia. Yo decidí y siempre estuve pendiente, como te digo, y siempre estuve metido con los principales líderes de aquella época mayores
y aparte de conocer, siempre participaba ayudando de alguna u otra manera, ¿no? Entonces pasaron los años y podemos ver finalmente que comienza más o menos el 80, 81, 82 y al 90 ya Casa Grande lo encontramos en una situación difícil, ¿no? Económica y financiera, que nos trajo realmente los problemas que hoy día conocemos. Entonces, en aquellos años, recuerdo yo, fue el año 92, aproximadamente, que lo recuerdo con bastante claridad, surge esa idea de municipalizar Casa Grande porque veíamos que Casa Grande era la ciudad más grande que Chocope. Chocope era una pequeñez. Nosotros teníamos, pues, como tú sabes hoy día, siempre alrededor entre 18, 15, 18, 20, hoy día, 20.000 personas. Y en el análisis que podemos ver era que Casa Grande, de toda la plata que recibía la Municipalidad de Chocope, el 71% salía de Casa Grande. Imagínate, te puedes dar cuenta. Entonces, y así, una serie de cambios que me permitió, pues, ir conociendo. Pero, ¿cómo así tú reúnes a la gente para que te acompañe? Porque a veces es un poco complicado. En aquella época había mucha gente que había terminado sus carreras. Jaime Rodríguez Honorio, Jorge Viniano estudiaba, Muguerza era un técnico. Yo venía del gobierno regional que había dejado el año 91, me parece, 92, surge la idea, es donde yo puedo ver con más claridad lo que podíamos hacer. Gané mucha experiencia en el gobierno regional, estuve al lado del presidente durante ese año y medio y posteriormente lo visitaba. Yo estuve en la transición, yo pertenecía a una comisión para hacer la transición de lo que era la jefatura departamental en aquella época y me permitió conocer. Y también conseguir a algunos amigos. Conocí un economista que se llamaba, un economista Zabaleta, recuerdo su nombre, ya no recuerdo, falleció en el COVID últimamente, era economista, y con él fuimos trabajando hasta que surgió esa idea, y con los profesionales de acá del medio, la ayuda de Marco Bazán, ¿no? En aquella época también conocía, por ejemplo, a Chico Díaz, que era un viejo bohemio, realmente un león, un líder, pues, que fundó la Asociación de Jubilados. Socializamos la idea, el ideal, ¿no? La aspiración de ver a nuestra población como una ciudad moderna, ¿no? Que esté al alcance de todos, las facilidades sobre todo para el bienestar de nuestra gente. Y ellos coincidieron, ¿no? Entonces comenzamos a gestar las primeras ideas, formar la comisión, el acta de fundación para que el comité cívico pueda, legitimar la gestión. Invitamos a todas las instituciones de Casa Grande, deportivas, clubes de tiro, sindicatos, asociación de jubilados, ¿no? Todas. Tenientes gobernadores, que era diferente la estructura que hay hoy día en la representación del presidente, y sacamos firmas, alrededor de 6.000 firmas, ¿no? Junto con muchos jóvenes, y finalmente cuando presentamos el proyecto tuvo una duración aproximadamente entre 7, 8, 9 años más o menos que duró todas las gestiones, en la que se hicieron el recojo de información, por ejemplo, primero, seguimos todo el trámite en el gobierno regional, luego en Lima a través de la presidencia del Consejo de Ministros en la unidad de demarcación territorial en Lima, y se devolvían los expedientes por falta de información, y finalmente pues yo estuve en el Congreso, invitado por el ingeniero Guamanchumo, que era de la Comisión de Descentralización, y pudimos finalmente, recuerdo un 10 de diciembre, ¿no?, del año 97, se aprobara en la Comisión de Descentralización, y al mes siguiente, me parece que fue 11 de enero, el Congreso de la República en pleno lo aprueba, y me informan que el 21 de enero vendrían a Casa Grande, y finalmente el 22 se publica la ley 26916, que es la ley que crea el distrito de Casa Grande y le eleva a categoría de ciudad, realmente un triunfo, que en nuestros sueños podíamos imaginar lo que podíamos realizar una importante gestión,
que cambiaría la realidad para siempre, pues, en nuestro querido Casa Grande. Bueno, vamos a dejar un ratito estas cuestiones políticas, vamos nuevamente con un poco que nos cuentes de tu vida. ¿Cuántos hijos, Alberto? Tengo 2 hijos, mi esposa se llama Nancy y Juan Carlos, mi hijo mayor, él es administrador de empresas. Erika, mi segunda hija, ella es abogada, ambos son casados, tienen sus familias, ambos tienen 2 hijos cada uno. Erika tiene a Jeremy, mi nieto mayor, y Camila. Bueno, gracias a Dios todos han logrado estudiar una carrera. Y Charles, que es mi hijo mayor, tiene 2 hijos, que es Mariano y María Alejandra. También están culminando ya este año este último ciclo, la carrera de ingeniería en ambos casos. Y bueno, creo que hemos tenido mucha suerte con mi esposa. Dios ha sido muy generoso con nosotros. Ellos han estudiado o siguen estudiando con éxito. Y bueno, creo que son buenos muchachos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que estamos siguiendo batallando para que ellos continúen en esto. Y bueno, preguntarte si eres chocho, consentidor con tus nietos. No te he visto de cuando ellos eran pequeños, pero te he visto cuando ya están jovencitos, pero sin embargo uno se da cuenta el cariño que les tienes, y como siempre, ¿no? Dicen que los abuelos no quieren más que a sus hijos, a los nietos. Aparentemente es así, aparentemente es así, pero la verdad es que es igual, ¿no? Sino que da la situación de que ya uno se encuentra de mayor edad y ya no se mide tanto como cuando uno ha sido padre y más joven, ¿no? En cuanto a las expresiones, ¿no? de cariño. Ya ahora a esta edad podemos valorar nosotros como no hemos podido ser iguales con nuestros hijos, ¿no? Porque poder disfrutarlo como ahora disfrutamos a nuestros nietos. Con ellos hay mucho más cercanía, a pesar de que ya son mayores de edad. Por ejemplo, tengo la característica de besarlos, ¿no? Entonces, eso me genera cierta confianza con ellos. Yo me siento muy contento con ellos, comparto las veces que visitamos, y ellos también, bastante alegres conmigo, y creo que podemos hacer las cosas que no hicimos posiblemente con nuestros hijos. ¿Y eres romántico como la señora? como toda pareja, creo que a pesar de los altos y bajos, hemos mantenido, ¿qué te digo?, una relación que nos ha permitido, pues, tener nuestra familia todavía intacta, y esperamos seguir así. Y es que los jóvenes, las personas que ya somos base 6, base 5, base 7 y más, creo que en nuestra época éramos más románticos que ahora, ¿o no? Claro, tú sabes que cuando uno recién conoce a su pareja, ¿qué te digo?, se enamora. En mi caso, yo con mi esposa nos comprometimos muy joven, 17, 18 años, tuvimos nuestro primer hijo. Charles ya tiene 48 años, imagínate, ¿no? 48, y su hijo tiene 25. Entonces he podido disfrutar a mis nietos bastante joven. Y ellos están muy cerca, ¿no? En cuanto a cuando nos comunicamos, ¿no? Tenemos mucha cercanía. Y esa es la ventaja, ¿no? La vida te da oportunidades por un lado, y también cosas diferentes, ¿no? Te puedes casar muy viejo y bueno, lo disfrutas, pero ya no lo disfrutas como cuando eres joven. Y creo que en mi caso he tenido bastante suerte. Aquí no hay grandes festejos, no hay discursos ni hay destellos.
pero sí hay grandes atletas. De alguna manera, hemos llegado a creer que la grandeza está reservada para unos cuantos, para las superestrellas. La verdad es que la grandeza es para todos. No se trata de bajar las expectativas, sino de elevarlas para cada uno de nosotros. Porque la grandeza no está en un solo lugar, ni en una persona especial. La grandeza está donde hay alguien tratando de encontrarla. Alberto, y bueno, el hecho, siempre dicen que cuando uno hace algo en estas épocas, la gente es un tanto desconfiada y piensa de que cuando uno hace algo es porque está buscando otras cosas, ¿no? En todo caso, ¿a ti te hubiera gustado ser alcalde, el primer alcalde de Casa Grande? Mira, yo tuve la oportunidad, a mí me invitó Eduardo Aguilar y me dijo, Absalón quiere hablar contigo, me dijo que era el brazo derecho del presidente Fujimori, y me dijo, anda, deja todas estas cosas. Ya conversé con Absalón, una serie de regalos que le habían hecho, yo debí llevarlos a Lima y entregarles. Entonces me dijo, él quiere que tú seas el primer alcalde de Casa Grande. Y la verdad que en esa época todavía estaba el sentimiento, pues, ¿no?, aprista, que estábamos ahí. Y yo dije, no, yo no voy a ser traidor, dije, ¿no? Y me fui a Chocopia a devolverle todas sus cosas, ¿no?, los regalos, y le agradecí. Probablemente hubiera sido, ¿no? Y si me hubiera gustado, ¿a quién no le hubiera gustado? Pero de todas maneras, creo de que por otro lado la desventaja hubiera sido que no hubiera tenido, quién sabe, la experiencia que hoy día tengo, ¿no? Y que pueda hacer o no puede hacer ya no es lo mismo que cuando era joven, ¿no? Hoy día ya tengo 67 años, que te digo, siento que he logrado algunas cosas importantes en mi vida. Eso no significa que no me interese la situación de nuestro distrito, por el contrario. Mi labor social, mi trabajo, nunca estuvo condicionada a que llegue a ser autoridad. Siempre ha sido mi tarea de manera permanente, porque fue un compromiso que yo asumí de por vida desde que decidí quedarme en Casa Grande. Entonces, que sea alcalde o no sea, me has visto siempre y he presentado varios proyectos de ordenanza que hoy están vigentes y que ni siquiera lo toman en cuenta. Hemos promovido hasta 2, 3 planes de desarrollo: el de seguridad ciudadana, que es importante, el de desarrollo económico y el plan educativo local, ¿no? Plan de desarrollo educativo local, que es complementario al plan nacional, porque esto manejan los sectores. Entonces, creo de que mi aporte ha sido importante, voy a seguir apoyando. Nuestro propósito era entregarle a Casa Grande una organización que permita planificar su desarrollo, lo que no teníamos en el modelo cooperativo, y creo que es bastante el aporte que he hecho. También recuerdo que fundé la Cámara de Comercio, vinieron un grupo de paijaneros a invitarme para llevar la Cámara a Paiján, la llevamos, y lamentablemente después del COVID y de muchas actividades importantes que hicimos en Paiján, ¿qué te digo?, nos separamos. Algunos viajaron a otros lugares que sus familiares lo llevaron, pero lo cierto es que siempre hemos estado en actividad y creemos de que todavía falta implementar mucho en nuestras ciudades de la provincia de Ascope. Hablando de la Cámara de Comercio,
La Cámara de Comercio aquí en Casa Grande está un tanto estancada y eso también de repente hace que tú te sientas un tanto frustrado porque nace algo con buena intención y se queda de repente por ese desapego que tienen ciertas integrantes del grupo, porque los comerciantes, si bien es cierto, se afilian como en toda institución y después lo dejan siempre a la directiva. Así es. Mira, fíjate, como Cámara, recuerdo que hicimos un convenio con Hábitat Trujillo, que era una ONG que daba bastante crédito. Fueron más de 400 créditos, 700, yo ya no recuerdo mucho. Lo que sí recuerdo que fue casi de 3 millones de soles que se colocaron en dinero en toda la provincia, porque yo recuerdo que fui a Chocope, Paiján, Cartago, todos los sitios, hasta mi Huascope, y se lograron importantes créditos. Hemos hecho diversidad de eventos, muchos eventos realmente. Hemos hecho las ferias comerciales por varios años. Han transcurrido los años, mucha gente se ha olvidado, pero lo cierto es de que por más trabajo que hemos hecho, la gente siempre ha sido indiferente. Durante muchísimos años hemos mantenido una economía de subsistencia, podríamos decir, ¿no? Porque el mercado sigue siendo el mismo mercado, son pocos los comerciantes que hemos progresado de alguna manera, y también la falta de infraestructura y una serie de problemas, ¿no? El tema educativo, que te digo, no ha permitido que estas actividades de las pequeñas empresas puedan dar un salto importante. Y eso se debe precisamente al modelo de desarrollo cooperativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabajaba en la empresa. Los comerciantes mayormente han sido de fuera. Hoy, 28 años después, nos damos cuenta que ya los comerciantes son mayormente de acá de Casa Grande y que hoy, después de tantos años, ya comenzamos a ver con claridad lo que va a ser una ciudad con una economía abierta, es decir, con comerciantes de diferentes actividades y que ya no solo se depende de la cooperativa, sino que van a ser más miles de puestos de trabajo independientes. ¿Tú te sientes un tanto decepcionado del gobierno municipal? No estoy hablando del alcalde. De manera actual, general, ¿no? De manera general, ¿no? Porque supongo yo que cuando ustedes, la comisión que creó el distrito de Casa Grande, tuvieron ciertos objetivos al formar este municipio, ¿te sientes de repente decepcionado porque no se ha logrado o crees que sí se ha logrado? Mira, decepcionado definitivamente no, porque se logró realmente entregarle la organización, quieras o no, en estos 28 años, que es a través de 7 gestiones, hemos superado los 350 millones de soles en recursos que hemos recibido por parte del gobierno nacional. Antes no recibíamos ni un sol. Y si bien es cierto, nuestros alcaldes no han estado a la altura de la responsabilidad, en los primeros años podríamos decir que vivimos el modelo cooperativo y desconocíamos prácticamente lo que era la vida de una ciudad, ¿no? No existía esa conciencia municipal. Ha pasado 28 años y todavía tenemos ese problema. Sin embargo, creo de que de alguna manera esos recursos nos han permitido, por ejemplo, para restaurar los colegios, para hacer las pistas, porque Casa Grande no tenía pistas, para hacer las veredas no teníamos veredas, ¿no? Las principales avenidas que tenemos, por ejemplo, la avenida Estadio, lo que es la Radio Rodríguez, y debió continuar, ¿no? Porque se proyectó lo que iba a ser un circuito vial, ¿no? En toda la ciudad de Casa Grande. Es decir, de alguna manera podemos decir que no se ha avanzado lo suficiente, pero hemos tenido avances importantes. Pero el hecho de que tú no hayas llegado a ser alcalde, también te hemos visto de que tú siempre has estado ahí preocupado porque se desarrolle Casa Grande como ustedes en algún momento lo soñaron, ¿no? Entonces, y eso ha hecho que tú, con esa buena intención, creo yo, postules a Casa Grande
a ser alcalde de Casa Grande y bueno, no has tenido la fortuna de lograr ese galardón, ¿no?, de ser alcalde de Casa Grande, ¿no? Sin embargo, muchos casagrandinos reconocen tu valía como persona, como político, pero a la hora del voto, no sé, Alberto, ¿por qué no logras? Mira, ¿qué te digo? A ver, hay varias cosas, ¿no? Específicamente lo que tú has visto, de que varias veces que he postulado, presento mi lista, formamos nuestra lista, pero mi misma actividad de comercio siempre me ha permitido hacer poca campaña realmente. Y todos me conocen de que yo no soy de las personas que buscan que alguien le dé dinero para hacer campaña, regalar cosas y después quedar comprometido. Definitivamente eso nunca sucedió conmigo. Y definitivamente también, ¿qué te digo? Posiblemente la falta de recursos, ha faltado más decisión, pero lo cierto es que te digo, mira, lo que tú referías anteriormente a esto, es de que en el proyecto de creación del distrito no solamente estuvo la creación propiamente dicha, sino que para garantizar las posibilidades de desarrollo en el tiempo, se adjuntó una veintena de proyectos en la que tenían que ejecutarse los próximos 20 años para que de esa manera poder garantizar el desarrollo de nuestra comunidad. Uno de ellos que recuerdo, por ejemplo, mucho, ¿no?, es convertir a Casa Grande en un distrito de pequeños y medianos empresarios, por un lado. La ciudad había crecido, el terraporte estaba colapsado, ¿no? También, ¿qué te digo? A ver, el tema del terrapuerto, ya te dije, los talleres también, lo que era la expansión urbana para Casa Grande, porque ya se habían casado muchas familias y se construyó solamente las urbanizaciones nuevas hasta el año 72 o 73, me parece. Y empezamos a crecer. Y empezamos a crecer verticalmente y era otro de los temas, ¿no? También algo que preocupa es el tema de la contaminación, ¿no? Y el otro tema que teníamos que ver siempre, lo que es el desarrollo urbano y lo que es el plan de acondicionamiento territorial, que en esa época tenía otro nombre, pero estábamos conscientes de todas las potencialidades que tenía el distrito y las grandes oportunidades que podíamos haber generado a través de una buena planificación, ¿no?, con conciencia y con un enfoque diverso, porque el desarrollo tiene que tener esa mirada. Y la verdad que en ese aspecto sí, sobre la amplitud y lo que pudo hacer la municipalidad, por ese lado sí podríamos decir que no se ha avanzado casi nada, ¿no? Siempre le da una mirada muy corta sobre la atención de servicios y tratar de reemplazar lo que estaba viejo y algunas cosas pequeñas que mayormente no han tenido trascendencia. Sin embargo, vuelvo a repetir, con esas potencialidades, después de 28 años nos podemos dar cuenta nosotros de que muchos terrenos y empresas que han venido a hacer sus actividades aquí a Casa Grande. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas tierras seriasas dentro de nuestra jurisdicción, en la que si nosotros de manera organizada hubiéramos generado alguna propuesta, algún proyecto de desarrollo impulsado a través de la municipalidad, podríamos haber tenido éxito y nuestra gente se hubiera podido beneficiar. Y así un sinnúmero de iniciativas, ¿no?, que podíamos y todavía podemos impulsar. Y creo de que todavía hay grandes posibilidades, por eso es que debemos preocuparnos para que nuestras próximas autoridades sean gente comprometida, con conocimiento de desarrollo, ¿no?, conocimiento de lo que es la administración pública, y que sobre todo quienes nos representen hayan tenido éxito en su vida personal, que hayan sido capaces de ganarse la vida, ¿no? No vemos alcaldes que realmente pues no han solucionado sus propios problemas y ya están queriendo pues transformar nuestra ciudad. Sale el sol y con él un sinfín de oportunidades. Todos tenemos sueños que cumplir, ideas que desarrollar, problemas que superar. Pero el reloj no se detiene.
Amanece un nuevo día y tenemos la oportunidad de elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Seguir dando vueltas en el mismo círculo o empezar a ver las cosas de un modo diferente? Es que eres demasiado joven, no cumples con las condiciones. Esto no es para ti. Usa toda esa negatividad y conviértela en combustible. Tú eres el protagonista de tu vida. No dejes que otros te digan qué puedes y qué no puedes hacer. Marca objetivos, supérate, cae y levántate. Recuerda que los únicos muros que te detienen son los que tú mismo construyes. Llena de alegría al niño que fuiste y de paz al abuelo que serás mañana. Y sobre todo, conviértete en un ejemplo de vida para aquellos que te rodean. ¿Sabes qué? Hoy es un buen día. ¿Empezamos? Cuando postulas, hemos visto que tus nietos te acompañan con ideas, te apoyan de la manera que ellos puedan. Pero en ese sentido, tu pareja, ¿cómo se siente al verte postulando? Porque definitivamente una campaña pues es claro, un gasto, ¿no? Sí, pero siempre hemos tenido esa responsabilidad de que siempre se ha utilizado hasta cierta cantidad, como te digo, y para no poner en riesgo nuestra estabilidad económica. Y creo que también eso es una de las grandes causantes, ¿no? Porque estos últimos 20, 30 años hemos podido ver cómo ha cambiado la política, ¿no? Yo recuerdo joven que nosotros corríamos toda la collera a pintar las paredes del APRA sin pedir un sol. Y también hemos podido ver ya todo ese tránsito que ha habido de que nadie mueve nada si es que no recibe a cambio un pago. Y creo que eso ha desvirtuado totalmente la política. Nosotros, que lo tenemos claro en este aspecto, siempre hemos creído que la política debe llevarlo a cabo, o debe desarrollarla, o debe practicarla, gente que realmente pues tenga esa vocación de servicio, ¿no? Porque lo que se busca a través de la política es mejorar la calidad de vida de toda nuestra gente, de nuestros vecinos de una determinada jurisdicción. Y ustedes saben muy bien de que los políticos hoy día entran ofreciendo bastante y al final de cuentas terminan prácticamente votados, ¿no? Despreciados dentro de su comunidad porque realmente han hecho las cosas mal. Sin embargo, Alberto Avelón siempre sigue con el afecto y el cariño de toda la población. ¿Y qué te digo? Y siempre teniendo vigencia, porque tú sabes que él ha sido alcalde, pero tú sabes que muchas iniciativas que he generado realmente ha sobrepuesto o ha impulsado algunos temas de desarrollo en nuestra comunidad. Y eso es lo que me agrada, ¿no? Alberto, si tú quisieras transmitirle algo a los jóvenes, porque muchas veces, actualmente, pues vemos que, como tú decías, la gente no hace nada si no hay nada económico, quizás por la necesidad, por la misma situación de nuestro país, pero como tú vemos nosotros que no hay, ya nada se hace de corazón, ¿no? Siempre estamos pensando en cómo agrandar el bolsillo, llenar el bolsillo, pero nadie lo hace por amor al arte, como dicen. Así es. Yo creo que es un tema educativo, ¿no? Un tema de familia. Creo de que nosotros, a través de ese modelo cooperativo, mayormente casi no hemos participado en política, es decir, me habla de manera general, ¿no? Hemos sido muy pocos y siempre hemos estado esperando que la cooperativa, en ese caso, solucione nuestros problemas. No teníamos problemas de trabajo porque en vacaciones trabajábamos, ¿no? En la misma empresa. El sueldo de nuestros padres era muy bueno, encima que se recibían las gratificaciones, no había preocupación por ese lado. Hemos pasado una época de bonanza bastante importante. Todas las familias que llegaban a Casa Grande sabían de que no había ni restaurantes más que el mercado.
pero en la casa que tú visitabas había abundante comida. ¿Por qué? Porque había recursos económicos, no había de qué preocuparse, ¿no? Entonces, había poco interés en participar, ¿en qué te digo?, en temas de carácter social o público. En mi caso particular, como te decía, de joven yo sí pude percibir algunas cosas, ¿no? Como otros muchachos también, ¿no? Y ahí tienes de mi generación, pues, ¿no? Ahora hasta amigos que todavía se mantienen, ¿no? Jaime Rodríguez Honorio, que ha llegado a ser gerente regional de Energía y Minas aquí en Gobierno Regional, Edwin Vázquez, tú sabes, un político destacado. Sí. ¿Qué te digo? ¿Quién más? Estaban los muchachos Aldaves, muchachos Torres, Beto Méndez, Wilder, todos los hermanos Méndez, y Mario Velarde y otros, ¿no? Que fueron de mi generación, época política. Entonces yo recuerdo uno de los menores, pero eso nos permitió muchas cosas. Yo tuve la suerte, imagínate, en el APA, de conocer personalmente a Víctor Raúl Aya de la Torre, conversar con él, subir a su carro y trasladarme su carro, ya que es realmente una experiencia inolvidable que tengo, ¿no? Conocí a Alberto Andrade, que hoy día es el líder del partido o fue el fundador de Somos Perú, un líder realmente destacado en el tema municipal. Él generó importantes cambios en Lima, por ejemplo, miles de ambulantes, logró a través de una planificación y de diálogo, logró, por ejemplo, crear muchos centros comerciales, porque la municipalidad identificó terrenos donde se construyeron muchos, ¿qué te digo?, centros comerciales. Hoy día, a través de otras experiencias en Lima, por ejemplo, hemos visto cómo el Cono Norte y Lima ha tenido un despegue importante, ¿no? Lo que nos falta a nosotros en las provincias, en las cabezas de regiones, todavía sufrimos de déficit de áreas, de infraestructura como centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Y también dinamizar algunas actividades, ¿no?, que no hemos podido. En Trujillo ya hay un poco de centros comerciales, no lo suficiente. Ha despegado la agroindustria, ¿no?, el turismo también una parte, pero si vamos a la provincia, en el caso específico de nosotros, en la provincia de Cope no tenemos ni un solo centro comercial, ni uno. Pero los mercados son ya prácticamente antiguos, de Casagrande el 58, el de Cartago el 54, y otros, te vas en otros distritos, es mucho más antes. Es decir, es una infraestructura inadecuada, le falta capacitación a nuestra gente, ¿no? Definitivamente le falta, ¿qué te digo?, aparte de la capacitación, ¿qué te digo?, organización. Entonces creo de que es un periodo en la que tenemos mucho que hacer. Hoy a las municipalidades se le ha dado, por ejemplo, ese rol de desarrollo económico que debe comenzar a organizar, ¿no? Hoy el tema de la inseguridad realmente ha opacado estas actividades económicas por una serie de delitos que nos tienen amenazados, ¿no? Pero ese es el tema específicamente de Casagrande y de nuestra provincia. Hay cosas que, hay algunas personas que un poco, todas personas creo yo, querramos o no, tenemos detractores, y más cuando hacemos cosas, ¿no? A algunos les gusta, a algunos no, y bueno, si uno se pusiera a ver qué le gusta a los demás, pues no haríamos nada, ¿no? Entonces creo que ¿tú qué les podrías decir a aquellas personas que de repente ven con malos ojos lo que tú haces, porque siempre está quedando en la mente de las personas, de algunas, eso que ya está haciendo esto, ¿qué querrá, no? Claro, bueno, lo que falta, creo yo, ¿qué te digo?, porque posiblemente se escucha de alguna manera la permanente labor, no entienden posiblemente, ¿no?, la vocación de servicio que tiene Alberto Bailón. Son personas posiblemente que hasta cierto punto no le interesa la problemática social y no pueden comprender posiblemente, ¿no?, este tipo de vocación que siente uno. Yo sinceramente me he acostumbrado a no dejarlo, ¿qué te digo?, no poner importancia. Siempre he mirado adelante
Y como tú ves, puede haber maleta en cuanto a que uno para metido, uno pierde tiempo, pierde recursos, pierde muchas cosas, pero ahí hemos estado. Fíjate, después de haber creado el distrito, por ejemplo, recuerdo que Guillermo Silva Chacón fue nuestro primer alcalde, él ingresa el año 99 en elecciones complementarias, el 2000 logra acentuarse, mediados del 2000 formamos la comisión para recuperar los aportes, es decir, los bienes públicos, los bienes como parques, como, ¿qué te digo?, plazuelas, en salud, el hospital, ¿no?, la piscina, los centros recreacionales, los parques. Entonces, pensé que con la creación del distrito y lo que habíamos logrado en aquella época, no terminaba la labor. Necesitábamos toda esta infraestructura porque era lo que necesitaba nuestra municipalidad, porque nos habían entregado las casas que nos habían vendido, pero no nos había entregado la empresa cooperativa, no nos había entregado los lugares públicos en la cual veníamos desarrollando nuestras actividades durante años, las piscinas, como te vuelvo a repetir, las plazuelas, los parques, ¿no?, y todos los lugares de carácter público, ¿no? Entonces, durante todos estos años, ustedes han sido testigos que he podido con mucha satisfacción escuchar, por ejemplo, dicen los aportes, los lugares, ese es trabajo de Bailo, ¿cuántos años?, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos y no lo buscamos, por supuesto, ¿no?, pero son los que nos agradan, nos dan una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos este tipo de actividades no lo hacemos pensando en que esperamos una recompensa, sino por el contrario, solamente lo hacemos porque es nuestra vocación y que de alguna manera lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Bien, Alberto, hablar contigo es pues hablar bastante y más de política, ¿no? Querramos o no, siempre llegamos a eso. Antes de terminar, quiero invitarte a que escojas una de estas cartas. Aquí hay un dicho, un pensamiento que de repente te va a tocar, ¿no? Léelo. ¿Y crees que por qué salió esa? A ver, ¿qué dice? Léelo en voz alta. El mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Lao Tzu. Claro. ¿Qué crees que significa eso? El mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Y es verdad, porque el servicio que he desarrollado durante toda mi vida por Casagrande, creo que ha logrado hacer de mi persona una persona más madura, más reposada, una visión no egoísta, sino humanista, que me permite pues no tener bastante tranquilidad, ¿qué te digo?, sentirme muy tranquilo, sinceramente, en esta etapa de mi vida, comenzar a valorar las cosas más, particularmente la familia, ¿no? Porque todo este trabajo que he venido realizando, aparte de las palomeadas de joven, ¿no?, y el desorden de la juventud, creo de que hoy, con una visión totalmente transformada, ¿no?, valoro mucho, ¿no?, los momentos con mi familia, hoy día especialmente con mi esposa, y creo de que a esa transformación se refiere, y creo de que no me he equivocado, al contrario, creo de que me ha servido, ¿no?, me ha servido, y yo soy un creyente, ¿no?, estoy dispuesto siempre a servir, sin esperar nada a cambio. Bien, te agradecemos, Alberto, esa queda de recuerdo de que han pasado por nuestro programa. Y bueno, amigos, con ustedes también les agradecemos la sintonía y esperamos que todas las semanas nos estén acompañando, esperando este programa para conocer a un personaje de nuestro distrito, de nuestra provincia. Muchas gracias.